pobre, estate allí en pie o siéntate aquí abajo en mi estrado, o sea, siéntate en el piso. ¿No hacéis distensiones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Verso 5. Hermanos míos, mira cómo dice Santiago, se está dirigiendo a una iglesia y le está diciendo: hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Verso 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que invocando sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Verso 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, dice Santiago, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así habla y así hacé, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y mira cómo termina. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. Vamos al verso 1. Vamos a la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hoy quiero hablarle de un tema que yo sé que va a ser de gran bendición a nuestra vida, porque es un tema no nuevo, es viejo, es muy antiguo, es muy desde el principio de la creación, y es que el favoritismo, dile al vecino, el favoritismo, a ver, dígalo fuerte como si estuviera molesto conmigo, diga, como el domingo pasado, diga, el favoritismo, a ver, dígalo fuerte, diga, el favoritismo no cuenta con el favor de Dios. Otra vez, el favoritismo no cuenta con el favor de Dios. Y Santiago está hablando de las personas, de los cristianos que hacen acepción de personas. Santiago está hablando de ese tipo de personas y él lo está molestando contra la parcialidad. Y hoy de eso es lo que vamos a estudiar. Porque el pecado de la parcialidad o el pecado de hacer acepción de personas, cuando tú tienes favoritismo más que por uno que por otros, tú estás cometiendo un pecado, y eso es un pecado que es condenable por Dios, que es un pecado que Dios detesta o ronda horrorosamente. Y el pastor Santiago hoy nos va a dar una cátedra. No es el pastor Valega, es el pastor Santiago, que es el que escribió la carta. Yo lo que voy a hacer es repetir lo que dijo Santiago, pero aquí el pastor nos va a dar una buena clase acerca del favoritismo o acepción de personas, porque es pecado ante los ojos de Dios. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Santiago se está dirigiendo a una iglesia. Si usted ve el verso 1, dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud, nueva versión de las Américas, con una actitud de favoritismo. Porque posiblemente usted me puede estar hablando: pastor, usted va a hablar de favoritismo, pero la Biblia no dice. Pero cuando tú agarras la traducción, te vas a dar cuenta que la Biblia está hablando de favoritismo. Es lo mismo de acepción de personas. Cuando yo como pastor, yo hago acepción de personas entre mis miembros, yo estoy pecando. Cuando yo estoy más a favor de uno que de otro, estoy pecando ante los ojos de Dios. Porque aquí todos somos iguales ante los ojos del Señor. A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Santiago está diciendo que si nuestro Señor Jesucristo no hace excepción de personas o no muestra favoritismo, entonces nosotros no debemos demostrar favoritismo con nadie. Porque cuando yo muestro favoritismo por X hermano y desprecio al otro hermano, entonces yo estoy cometiendo un pecado ante los ojos de Dios. Porque el Señor no tiene favorito. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado y dile: Dios no tiene favoritos. Otra vez dígalo: Dios no tiene favorito. Y yo no estoy hablando aquí de apoyar a alguien, estoy hablando de preferencias. Cuando tú tienes tu grupito, nosotros tenemos que pensar que nosotros, probablemente usted dirá: pastor, yo no tengo ese problema, yo amo a todo el mundo por igual. Pero déjeme decirle que lamentablemente nosotros nos movemos en este favoritismo como algo natural. A veces tenemos más preferencia, tenemos varios hijos y a veces tenemos más preferencia por unos que por otros. A veces tenemos más preferencia como líderes ciertas personas que otros, y eso a Dios le desagrada. Posiblemente usted dirá: pastor, con eso a mí no me llega ese mensaje. Pero el tener favoritismo es algo natural. Apoyar, aprobar, aplaudir a aquellos que piensan como nosotros, y tratamos con preferencias a aquellos que tienen los mismos gustos que nosotros, las mismas ideas que nosotros, los mismos pensamientos que nosotros, y quizás hasta nos identificamos con ciertas personas y tenemos como cierta, podemos decir, afinidades. Entonces tenemos como que la cierta inclinación hacia esa persona. Pero tenemos que entender que el Señor Jesucristo murió por los pobres, murió por los ricos, murió por los gordos, murió por los flacos, murió por los feos, murió por los bonitos, murió por los altos, murió por los bajitos. Mi Cristo es para todo, para todo, para todito. Cristo murió por todo el mundo. Cristo, allá en el cielo no hay un lugar para la gente rica y un lugar para la gente pobre. En el cielo no hay un lugar para la gente bonita y para la gente fea. No. Delante de la cruz todos somos iguales para Dios. Y usted tiene que darle un aplauso, porque Dios no tiene preferencia. Dios no tiene favorito. Dios no hace acepción de personas. Y a su nombre. Cuando usted lee Job capítulo 13 verso 10, usted se va a dar cuenta de que Job comienza a hablar, y me lo vas a leer en dos traducciones, hijo, la nueva versión de las Américas, ¿ok? Pero me la vas a poner también en la nueva versión internacional, porque es importante que nosotros aquí entendamos. Mira lo que dice Job, capítulo 13, verso 10. Anote. Dice Job: ciertamente Él, hablando de Dios, Él
os reprenderá si en secreto mostráis parcialidad. En secreto. Pero la Nueva Versión Internacional dice de otra manera, y creo que a la vez hasta más claro, dice esta versión: lo más seguro es que Él lo reprenda si en secreto se muestran parciales o se muestran con cierta favoritismo. Esa es la Nueva Versión Internacional. Se muestran. Porque a veces podemos decir, bueno, en secreto yo tengo cierta inclinación por este líder que por este, porque yo me identifico más con este líder que con este, o le tengo más confianza a este que a este, o me identifico más con este y me inclino más que este con aquel. Y eso es pecado ante los ojos de Dios. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Y por qué Dios me va a reprender, pastor? Porque Santiago dice en el capítulo 2, verso 1, él dice de la siguiente manera: que nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona o con una actitud de favoritismo. Otra vez, yo quiero que diga conmigo: mi Dios no tiene favoritos. Otra vez, dígalo, Dios no tiene favoritos. Cuando tú te inclinas más por un grupo que por otro, tú estás teniendo un problema. Porque cuando tú te unes a un grupito, cuando aquí en la iglesia se forman grupitos, y entonces este grupito, aleluya, no sé, pero aquel grupito no me gusta mucho, me gusta más este, tú estás haciendo acepción de personas ante los ojos de Dios. Y eso a Dios le desagrada. Porque el apóstol Pablo dice bien claro: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que imitar a Dios. Entonces, si nos ponemos, mis hijos, a imitar a Dios, usted tiene que saber que Dios no tiene favoritos. Dile al vecino otra vez, dile: Dios no tiene favoritos. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener favoritos? Entonces, si Dios no tiene favoritos, diga conmigo: yo tampoco voy a tener favoritos. Porque a todos tengo que tratarlos por igual. Santiago dice que hay gente que llega a la iglesia, óigame bien, llega bien vestido, pero el ujier, digo yo que es el ujier, le dice: ven acá, siéntate, le busca un lugar de privilegio, bien vestido. Pero el que llega harapiento, el que llega de cotiza, el que llega de chancla, hediondo a cigarro, hediondo a borrachera, hediondo a yo no sé de qué, a ese no. A ese más bien los alejamos. Más bien, hay iglesias, escúcheme, hay iglesias que le cierran la puerta porque esa persona no vino adecuadamente a vestida. Diga conmigo: sé imitadores de Dios. Efesios 5:1, como hijos amados. Entonces mi Dios me está diciendo a mí, óigame bien, Dios le está diciendo a la iglesia Luz para las Naciones que tenemos que ser imitadores de Él. Porque Él no tiene favoritos. Mi Dios no tiene favorito, olvídese. Yo no soy el favorito de Dios. Usted tampoco. Entonces, como Dios no tiene favorito, yo también tengo que ser así. Yo tengo que ser imparcial. Yo no puedo estar a favor de alguien y en contra de alguien. Yo tengo que ser imparcial. Más si soy pastor, más si soy líder, más si soy diácono, más si comparto un altar, más si subo a una administración, más si soy hijo de Dios. Porque dice Pablo: sé imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y por qué Dios me pide que yo sea su imitador aquí en la tierra? Porque Dios te está diciendo que Él es un Dios invisible, que la gente no le ve, que la gente no, de aquí abajo no lo conoce. Pero el Señor te dice: tú sí me conoces.
El Señor te está diciendo, tú me conoces, aunque la gente allá afuera no me conoce, ni me ve, ni sabe quién soy, pero tú eres el reflejo de mí aquí en la tierra. Tú eres el reflejo, tú y yo somos el reflejo de Dios aquí en la tierra. Entonces, si ellos te ven que eres un hijo de Dios, ellos van a comenzar a caminar. Tú comienzas a caminar como Dios, a hablar como Dios, a vestir como Dios, a comportarte como Dios. Esa gente que te ve a tu alrededor, que no conoce a Dios, se va a hacer una idea de cómo es Dios. La gente que está a nuestro alrededor, cuando nos ve cómo hablamos, cómo compartimos, cómo nos expresamos, cómo vivimos, la actitud que tenemos ante las adversidades, la gente que no conoce a Dios, pero como tú y yo somos el reflejo y los representantes de Dios, la gente se va a hacer una idea de cómo es Dios. Entonces, si yo, que soy el reflejo en este mundo, aquí abajo, de quién es Dios, imagínense cuando la gente me comience a ver que yo tengo malas actitudes y comienza a ver en mí que yo tengo más preferencia por uno que por otro. La gente va a decir, el Dios de este es un Dios raro. Yo lo veo muy serio. Así tenían que estar el domingo pasado. Bueno, el domingo pasado estaban más serios. Qué vergüenza. Pero mira lo que dice. Dios enfatiza, yo no sé usted, pero Dios enfatiza tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Dios enfatiza cómo es Él y cómo no es Él. Dios en el Antiguo Testamento le dice al pueblo cómo es Él y cómo no es. Y en el Nuevo también. Es más, en el libro de Deuteronomio, en el verso número 10, en el capítulo número 10, verso 17, en la nueva versión de las Américas, hijo. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Dios te va a decir cómo es Él y cómo no es Él en este verso. Ahora mira cómo es Él. Si usted quiere conocer a Dios, pues mire cómo Él dice. Porque yo, el Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses. ¿Cómo es Él? Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Ahora te viene a decir cómo no es Él. Que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Primero Dios te dice cómo es y luego te dice cómo Él no es. Poderoso ese verso. Poderoso. Pero ¿qué decimos si seguimos, si damos un brinco desde Deuteronomio hasta Romanos capítulo 2, verso 11? Léalo, escríbalo, anótelo. En Romanos capítulo 2, verso 11, porque no hay acepción de persona para con Dios. Reina Valera, olvídate de eso. Pues Dios no muestra favoritismo. Quiero que lo leas en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Anote esto. En la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice Romanos capítulo 2, verso 11. Dice de la siguiente manera: pues Dios no muestra favoritismo. Entonces Dios no muestra favoritismo, nosotros menos, porque se supone que nosotros somos el reflejo de Dios aquí en la tierra. Como dice ese pasaje que acabamos de leer ahorita: sé imitadores de mí como hijos amados. Váyase a Efesios capítulo 6, verso 9. Y quiero leerlo en la última parte del verso. Ponga sus ojos en la pantalla. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, hijo. En la última parte del verso, yo quiero que lo lea y dice:
Después que dice usted y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo, el mismo amo en el cielo. O sea, el empleado tiene el mismo amo que el que tiene el jefe, y le está diciendo a los jefes y a los empleados: ustedes tienen el mismo Dios, Él no tiene favoritismo. Y a su nombre. Si nos vamos en la historia, si nos basamos en la historia, los judíos creían que ellos eran el único pueblo de Dios. Ellos creían que ellos eran la última Coca-Cola del desierto. Ellos pensaban que ellos eran el pueblo, el único pueblo escogido de Dios. Y cuando Cristo vino a este mundo, Él vino a predicar el evangelio a las ovejas perdidas. Él vino a su nación de Israel, pero como la nación de Israel lo rechaza, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibió. Entonces Jesús cambia el plan y va a buscar a lo que se había perdido, a usted y a mí. Ahora hay dos pueblos y de dos pueblos hizo uno. Por eso dice Efesios capítulo 2, verso 14, nueva traducción viviente, hijo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedio que los separaba. Entonces Él separó, Él rompió la barrera. Había una pared, hermano, porque el pueblo de Israel creía que ellos eran los únicos pueblos que Dios iba a salvar. Y se equivocaron, porque Dios no tiene favoritos. El apóstol Pedro, aún cuando recibe el Espíritu Santo, que comienza a hablar y comienza a predicar, el apóstol Pedro todavía no estaba muy claro. Y en el capítulo 10, verso 34, el apóstol Pedro tiene una revelación. Lo vamos a leer en la nueva traducción viviente, hijo. Pedro capítulo 10, Hechos capítulo 10, verso 34. En Hechos capítulo 10, verso 34, el apóstol Pedro todavía no estaba muy convencido de esta situación. Y él, como a las 3 de la tarde, él tiene un éxtasis. Él está preparando el almuerzo. Y él tiene un éxtasis, tiene una revelación de parte de Dios. Entonces, él ve caer un lienzo que cae y de pronto Dios le presenta unos cuadrúpedos y le comienza a ver unas gallinas y unos pollos y unas chinchurras y unas cosas raras allí que le comienza a mostrar. Y él le dice: Señor, yo no puedo comer porque tú sabes bien que por mi boca no he comido cosa inmunda. Y viene Dios, le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. Entonces Pedro todavía no entendía que 3 veces tuvo Dios que tratarlo con una visión. Y a lo que Pedro comprende, en el verso 34 y en el verso 35 de Hechos 10, en la nueva traducción viviente dice: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Y a su nombre. ¿Están acá todavía? Dile al vecino que está a tu lado: Dios no hace acepción de personas. Otra vez, dígalo fuerte, diga: Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no va a juzgar al pobre y va a juzgar al rico de diferente manera. Todos van a ser juzgados por igual. Usted sea blanco, usted sea amarillo, sea verde, usted sea del color que usted sea, Dios nos va a juzgar a todos por igual. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y el verso 10, en la nueva versión de las Américas, el apóstol Pedro, entonces después que tiene la claridad de que Dios no tiene favoritismo,
Pedro viene y dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes. ¿Cuáles virtudes? Las virtudes de que Dios no tiene favorito, de que Dios es imparcial, que Dios no es parcial, Él es imparcial, que Él no hace acepción de personas, que aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Verso 10 dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, no habiendo recibido, aleluya, misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Dile gloria a Dios, aunque no lo merecíamos, Dios nos dio su misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay una virtud de que nuestro Dios, Él no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos. El favoritismo, hermano, es contra de la gracia de Dios. El favoritismo niega el evangelio de Cristo. El favoritismo niega la misión de Jesucristo. Santiago viene y dice en el capítulo 2, verso 2 y al verso 4, dice Santiago ahora, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro, Santiago 2, verso 2 al 4, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra el pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie y siéntate junto a mi estrado. En otras palabras, siéntate en el piso. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Mostrar acepción de personas es considerado malo ante los ojos de Dios. Así que cada vez que llegue alguien aquí, así, hermano, así llegue de chore, usted déjelo entrar. Así llegue descalzo, déjelo entrar. Y dele las mejores sillas. Y atrátelo lo más bonito posible. Igualmente, si llega un rico con zapatos de cuero, de cocodrilo, trátelo igual que trató al pobre. Y a su nombre le podemos dar un aplauso al Señor, lo veo. En el verso 5, Santiago viene ahora, dice, hermanos míos, amados, escuchad. Esa palabra escuchad me suena como lo que dijo Cristo. De cierto os digo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Hermanos míos, escuchad. ¿Por qué? Porque hay gente que es sorda. ¿Tú no ves que la iglesia de Cristo normalmente es sorda? ¿No me crees? En Apocalipsis aparece 7 veces el que tiene oído para oír, oiga. Y se lo dice 7 veces solamente en 2 capítulos. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros somos oidores olvidadizos. Hoy escuchamos la palabra, el pastor acaba de decir que no tengo que tener favoritismo, pero la tardanza es que termine la palabra y usted salga de la calle. Entonces a tus panas los saludas, pero a los que no son panas ni los miras. Hermanos míos, escuchad o escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en qué? En fe y herederos
del reino que Él prometió a los que le aman. Esto me hace acordar, vamos a leerlo, no lo tengo aquí, pero vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo número 2, capítulo 1, versos 26 al 31. Mire lo que dice Pablo en este pasaje de 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Pues consideré, hermano, vuestro llamado, y no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino Dios ha escogido los necios del mundo. Diga conmigo, escogió los necios del mundo. ¿Para qué Dios que escoge a los necios? Para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a quienes, a los fuertes. Verso 28. Y de lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y a su nombre. Entonces no hemos, dile al vecino que está a tu lado, tú no has aportado nada para la salvación. Otra vez, dígalo. Nadie ha aportado nada para la salvación. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, no por algo que nosotros hayamos hecho. Nadie aquí puede gloriarse de que el pastor, yo soy salvo porque yo me guardo en santidad. Olvídese, hermano, usted es salvo porque usted lo salvó Dios por gracia. No fue por lo que tú hiciste, no es por lo que tú haces, es por la gracia de nuestro Dios. Porque si así fuera, entonces Dios mostraría favoritismo. Y a su nombre. Verso 6 del capítulo 2 de Santiago. Avanzamos para terminar. Pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que los oprimen. Personalmente los arrastran a tribunales. Escúcheme bien, Santiago no está en contra de los ricos. Porque pareciera como que da a entender como que Santiago se afinca o se inclina más al pobre que al rico. No, Santiago no está haciendo eso. Santiago está manifestando un problema local que había en esa iglesia, que existía desde el principio, y me atrevo a decir que todavía existe hasta el día de hoy. Y a su nombre. Si Dios cogió a los pobres, ¿por qué tú los rechazas? Si Dios cogió a los ricos, ¿por qué los criticas? Si Dios te escogió a ti y a mí, ¿por qué tratas con indiferencia al hermano? No puede ser que alguien llegue a la puerta y el ujier que puede estar allí no se la abra porque tiene cierta cosa contra esa persona que va llegando. No puede ser que si alguien está a la puerta abriendo y atendiendo a la gente, llega alguien, pero como tiene diferencia, como desprecia a esa persona, no se la abre, sino que se hace la que no sabe, la desentendida, la que no vio nada. Santiago lo que está es corrigiendo un problema de favoritismo dentro de la iglesia. Llegó la hermana Ana Ochoa, no se atreve de abrirle la puerta. ¿Por qué no le abres la puerta? Escúcheme bien, Dios no ama más a los pobres que a los ricos. Dios los ama a todos por igual. Tira al vecino por igual. Porque la condición, quiero aclarar esto, porque la condición de pobreza
no le da al hombre para ser más escogido o para ser más, que Dios derrame más misericordia porque esa persona es pobre. No, 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 no. Dios derrama misericordia sobre todo por igual. ¿No ha leído la escritura que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana? Y Él no está diciendo para rico o para el pobre. No, 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 no. Es para todos. Dile al vecino, para todos. Otra vez, dígalo fuerte, dígalo. En el verso 7 dice: no blasfeman ellos el buen nombre cual ustedes han sido llamados. ¿Qué está diciendo ahí, pastor? Sencillo. Aquellos que ponen su fe y su confianza en el dinero van a terminar blasfemando el nombre del Señor. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Dónde está tu fe puesta? ¿En el dinero que tienes allá bajo el colchón lleno de miado? ¿O los 3 churupitos que tienes en el banco? ¿O estás esperanzado en el bono de guerra que te va a dar el gobierno? Denle un aplauso. Diga conmigo, el favoritismo es pecado. Dile, es un pecado terrible ante los ojos de Dios tener la inclinación o favorecer al que nos cae bien o al que nos hace sentir bien. Esto no está bien ante los ojos de Dios. Este problema no es nuevo. ¿Se acuerdan de aquella mujer que tuvo 2 hijos? Uno llamado Esaú y el otro se llamaba Jacob. Y esta mujer se inclinó más por Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el favoritismo que tuvo Rebeca sobre su hijo Jacob? Y ella se inclinó más a favorecer a Jacob que a su hijo Esaú. Ese favoritismo trajo gran rivalidad entre ellos. Que hubo tanto que uno, el mayor, dijo: lo voy a matar a mi hermano porque me robó la bendición. Pero ¿quién fue la alcahueta? Escúchame, mamá, escúchame, papá. Cuando tú tienes favoritismo por tus hijos, estás trayendo un problema de rivalidades entre tus hijos. Jacob se va huyendo con la bendición de Dios, conoce a Labán y se casa con 4 mujeres. ¿A dónde está? Pero de las 4 había uno que era su favorita. Y las otras 3 vivían matándose y peleándose porque este tenía la favorita. Y la favorita no le daba pero ni nada, no le daba hijo. Y las que no eran favoritas, eso era par y par. No podían oler estamos en la red, ¿verdad? No podían oler el interior porque ya salían embarazadas de una vez. Y esta la agarraba y la menequeaba y la trabancaba y la ponía, ya usted sabe, de todas las 1000 posiciones. Y nada que salía preñada. Porque Jacob nunca se dio cuenta que el favoritismo a Dios no le agrada. Cuando tú tienes favoritismo más por tu negocio que por tu esposa, vas a perder tu esposa. Está muy bien el negocio, está muy bien que trabajes, pero no descuides el peluche caliente que tienes ahí al lado. Ay, Dios mío, pastor. Pastor, por eso es que lo quieren bajar del púlpito.
esta madre lamentablemente cometió un gran error de tener favoritismo con Jacob. Este Jacob después tuvo 4 mujeres y la favorita, y estas 4 mujeres tuvieron 12 hijos, y de los 12 hijos, este hombre llamado Jacob tenía un favorito que se llamaba José. Y por ser el hijo favorito de Jacob, los hermanos le cogieron tirria al muchacho. Dice la Biblia que llegaron hasta odiarlo, aborrecerlo, que lo querían matar, lo tiraron en una cisterna y el hermano mayor le dice, no lo maten, no lo vayan a matar, no lo vayan a matar. Vamos a mejor venderlo. Pero no lo maten. ¿Por qué, pastor? Porque escúchame, querido, el favoritismo, la sección de personas trae celos, trae envidia, trae contienda, trae rivalidades, odio entre los hermanos. Por eso yo no puedo, como líder de adoración, yo no puedo estar a favor más de Keila que de Nelson. A los dos tengo que amarlo igual, a los dos tengo que quererlo igual, a los dos tengo que tratarlo igual, a los dos. Aquí hay 2 bateristas y a los 2 tengo que amarlo igual. Yo no puedo favorecer más a Abraham que a Jairo, o a Jairo que a Abraham. A los 2 tengo que amarlo igual. A los 2. Yo tengo 2 bajistas acá y yo no puedo estar más a favor de uno que del otro. A los 2 los tengo que amar igual. Le podemos dar un aplauso. Oh. Saludo al pastor Albornoz, que debe estar viendo la prédica. Escúchame bien. La parcialidad, la sección de personas, el favoritismo trae consecuencias graves. Crea rivalidades muy grandes, destructivas. Chicos, aún en la iglesia primitiva, váyase a Hechos capítulo 6, verso 1. Nueva versión de las Américas. En aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de los judíos helenistas contra los judíos nativos. Pastor, los judíos helenistas, ¿quiénes eran? Eran los judíos que no se quedaron en Palestina, sino que emigraron o se fueron de Palestina a Grecia y aprendieron la costumbre de Grecia y cosas de Grecia, pero ellos no perdieron su identidad de judíos. ¿Cuántos me están oyendo? Pero ellos, cuando vuelven a Palestina, comenzó el problema de la repartición de los alimentos, que a uno le daban más comida que a otro, que a otros le daban, pero a otros no le daban. Y surge la queja, favoritismo. No puede haber favoritismo en la comida tampoco. No puede ser que el hermano Isa le den 3 platos de sopa porque es el hijo del pastor, pero a la hija de la hermanita Guayunaiki solamente le dan media taza. Por Dios. Así me gusta, como que la cosa como que está caliente hoy, ¿no? Pastor, y 3 platos de esos 3 platos se come el muchacho, el muchachito, ¿qué digo? Y después llega a la casa y remata ya. En estos días se comió 7 pastelitos de esos como de uno que nos comimos en estos días los muchachos aquí del grupo. De aquí del Ministerio de Adoración, duramos como hasta yo no sé hasta qué hora duramos, pero tenían tanta hambre estos muchachos que compramos 75 pastelitos para solamente 9 personas. No, creo que habíamos menos. Isa solamente se comió 5 y quedó con hambre. El hermano Johnny, no digo cuánto porque ahí está la esposa, sino...
Pero yo no puedo estar, a este le voy a dar 2, a este le voy a dar 5, no tenemos que todos iguales. Ahora, si el hermanito deja, no se come 5, sino que se come 3 y deja, bueno, venga para acá que aquí sí cabe. A ver, ¿cuántos me están oyendo? Pero no podemos hacer acepción de personas. En la iglesia Luz para Naciones no puede haber favoritismo. Eso se tiene que acabar en todas las iglesias. Aquí no hay, gracias a Dios. Toco madera. Gracias al Señor y a su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Por qué, pastor? Porque si aquí nos ponemos favoritos a favor más del hermano Edwin que del otro, eso va a traer problemas, va a traer celo, va a traer rivalidades, va a traer odio, va a traer problemas, va a traer. Yo soy el favorito para muchos. Por eso me odian. Y para otros yo no soy ningún favorito. Por eso me quieren. Pero matan. Dice Santiago capítulo número 2 verso 8 y verso 9. Vamos para allá que vamos a terminar. Dice el pastor Santiago: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice el final? Bien hacéis o bien haces. Verso 9. Pero si muestran favoritismo, ¿qué cometen? Pecados. Son hallados culpables por la ley como transgresores. Son hallados culpables. Cuando usted trata mejor a un hermano que a otro, comete pecado. Eso se llama favoritismo. ¿Cómo se llama eso, mis hijos? Si amas a tu hermano, tú tienes que cumplir la palabra de Dios. Y a su nombre. En una oportunidad hubo un ladrón que le debía plata al Señor. Y cuando le llegaron cobrando, el Señor le llegan cobrando, los siervos del Señor le llegan cobrando y le dicen: no tengo cómo pagar. Te vamos a meter preso. Bueno, métame preso, pero no tengo. Y cuando llegaron, el Señor le perdonó la deuda. Después que le perdonó la deuda, salió de ese lugar a cobrarle lo que le debían a él. Y se consigue en el camino que había uno que le debía. Y le dijo: te voy a meter preso a ti y a tus hijos. Y el Señor, a lo que se enteró de esa situación, el Señor le dijo: oye, si yo te perdoné la deuda, ¿por qué no lo hiciste con los demás? Si Dios a mí me perdonó, ¿por qué no te puedo perdonar a ti? Si Dios a mí me perdonó una deuda que era imposible que yo pagara, ¿por qué no puedo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Por qué te cuesta perdonar? Mira, el pastor Albornoz decía en estos días, allá en la prédica, él decía: hay hermanos que tienen el corazón tan retorcido que él decía: hermano, perdóname. ¿Pero por qué? No tenían el valor de decir el por qué lo iban a perdonar. Él dice que ese tipo de personas son carnales, mundanos, cristianos. Y algunos ni piden perdón. ¿Están aquí o se fueron? Pablo dijo que tenemos que amar a nuestro hermano. Juan dijo, primera de Juan capítulo 4 verso 8, y después vamos a leer el verso 20. El que no ama
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dile al vecino, el que no ama no ha conocido a Dios. O sea, este cristiano tiene la visión distorsionada de quién es Dios. Sé imitadores de mí como hijos amados. Entonces, cuando yo no amo, la gente que no conoce de Dios, yo soy el reflejo de Dios en este mundo. Pero cuando yo no amo, la gente que me está viendo, que supuestamente soy el reflejo de Dios en este mundo, ¿sabe qué va a decir? El Dios que tiene ese cristiano es un Dios que no ama ni perdona a nadie. Mi amado, perdonemos lo imperdonable, aunque sea. ¿Me están oyendo? Que llegó esta gente levantando calumnias y chismes y cuestiones ahí raras, que se los lleve el diablo, pero yo los perdono. Yo no puedo tener nada en el corazón, ni mi esposa tampoco. Es triste y doloroso que hay cristianos que se prestan para difamar y maltratar a los demás y con mentiras. Le pasa por un lado y no lo saludan. Y pone la cara de 3 veces santo. ¿Cuál es esa, pastor? Cara de pañuelo de borracho. ¿Usted no ha visto los pañuelos de borracho? Más arrugados que Brovelo. Entonces, listen to me. Dile al vecino, ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a quién. ¿Quién es esa persona? Dígalo fuerte, dígalo. Mentiroso. Dígalo fuerte, dígalo. Otra vez, dígalo que no lo oigo. Entonces, si ese cristiano que dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano, esa persona es, pregunto, ¿quién es el padre de la mentira? Entonces, si el diablo es el padre de mentira, ¿de quién es hijo ese mentiroso? Toda persona que es mentirosa es un hijo de él. No lo estoy diciendo yo, está escrito. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces, si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano o a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, ¿a quién? A quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Dile al vecino que está a tu lado, deja el favoritismo, hermano. Otra vez. Tócalo muy livianamente y dile, deja el favoritismo. Y a su nombre. ¿Usted sabe por qué hay cristianos que desprecian a otros? ¿Usted sabe por qué hay católicos que desprecian a otros? ¿Usted sabe por qué hay solo Jesús que desprecian a otros? Testigos de Jehová que desprecian a otros. ¿Usted sabe por qué hay gente que se llena la boca, se dan con la piedra y la mano en el corazón? Ay. Porque lamentablemente estos cristianos se creen superior a otros. Se creen que son más santos que otros. Se creen que son más perfectos que otros. Entonces, como ellos se creen 3 veces santos, superiores a otros,
y se creen que son más perfectos que otros, que Él no tiene defecto, que hermano, ¿tú qué haces aquí entonces? Tú tienes que estar en el cielo. Entonces esa gente que se cree tan perfecta, tan santa, son los que tienen más pecados. ¿Por qué, pastor? Porque aquí me está diciendo este verso que hay gente que se llena la boca de que conoce a Dios, pero aborrece a su hermano. Entonces, ¿por qué lo aborrece? Porque este se cree superior a los demás. Y cuando tú te crees superior a los demás, cuando tú te crees que eres más santo que los demás, cuando tú te crees que eres más perfecto que los demás, ¿sabes qué va a pasar? Vas a despreciar a los demás, vas a humillar a los demás y vas a, lamentablemente, a desplazar y ponerle el pie encima. Dile al vecino que está a tu lado: sácame el pie de encima, hermano. Dile: suelta esa piedra. Porque la Biblia dice que el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Suelta la piedra, suelta la piedra, déjala en el suelo. Si tú tienes techo de cristal, Samuel Hernández dice que es mejor que sueltes la piedra, porque si la tiras te pueden romper el techo de cristal. Tú puedes lanzar una piedra, pero te van a lanzar granzones tras granzones a tu vida. ¿Cómo lucíamos nosotros antes de llegar a Cristo? A ver, ¿cómo éramos nosotros antes de llegar a Cristo? Éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. Éramos rebeldes, unos hijos del diablo. No podíamos escuchar el humo del cigarrillo. No, se me salió la cédula de ahí, se me fue la cuestión. La cadena, Carmen, se me perdió la cadenita, se me fue la cédula ahí. Y la canción, y yo tenía en aquella época, cuando yo era un hijo del diablo, yo tenía una pareja, se llamaba Gladys. Y no podía, estábamos en cualquier fiesta, ella podía estar en tal parte, yo podía estar en otro lugar, en el mismo lugar. Y de pronto ponían la canción, las tapas, hermano, es que algo nos pasaba a los dos. Y bailábamos las tapas. Pastor, ¿usted bailó las tapas? ¿Usted bebió? ¿Usted parrandió? Pero si usted ya está en el evangelio y no bebió ni parrandió, ya no hay vuelta atrás, ya se lo perdió. Y a su nombre. Hermano, nosotros no tenemos excusa ante los ojos de Dios. Yo no tengo, escúchame, ¿sabes qué dicen los árabes? Hay un proverbio árabe que dice que cuando tú agarras arena para soltársela al hermano en la cara, recuerda que antes de ensuciarle la cara al hermano, primero te ensuciaste tú tus manos. Yo no sé quién fue el que sacó este dicho que dice que cuando tú señalas con el dedo, hay 3, 4 dedos señalándote a ti. Es algo así. Yo no sé quién fue el que sacó ese verbo, pero el que sacó ese dicho le quedó la cabeza ardiendo. La sabiduría desborda el que sacó eso. Pero escúcheme, es una gran realidad. Amarás a tu prójimo como. Yo no puedo amar a unos y a otros no. Yo no puedo apreciar a uno y a otros despreciarlos. No podemos hacer excepción de personas. ¿Usted me está oyendo, iglesia? ¿Cómo la gente va a llegar a los pies de Cristo si aquí nosotros nos estamos agarrando las greñas? ¿Sabe qué dice la gente? ¿Sabe qué dice la gente, mi vieja? Yo conozco muchos católicos, conozco testigos de Jehová y conozco muchos rosacruces y santeros y todo. Pero ¿sabe qué dice la gente que no cree ni en su madre, que no tienen a Dios, ni en la madre de ellos creen? ¿Sabe qué dicen ellos? Para ser evangélico así,
mejor no soy nada. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos tener favoritismo aquí. Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. ¿Qué somos ante los ojos de Dios? Iguales. Aquí no podemos darle más valor al hermano que tiene anillo de oro ni plata. No. A todos somos iguales. En el cielo no hay un lugar para gente rica ni un lugar para gente pobre. No, en el cielo todos somos iguales. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a terminar con estos 3 versos que quedan. Santiago capítulo 2, verso 10, 11, 12 y 13. Vamos a terminar. Los músicos pueden pasar. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todo. Fíjense que no dice las leyes, dice la ley. Porque la ley representa el carácter de Dios. Si violas un punto de la ley, violaste toda la ley. Por eso dice el verso número 11. Pon el 11, hijo. Dice el verso número 11. Pues él dijo, no cometerás adulterio. También dijo, no cometas o no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Óigame bien para terminar. Santiago está diciendo, si tú no cometes adulterio, pero matas, ya fallaste a la ley. Pero si tú no cometes adulterio, si tú cometes adulterio, pero no matas, también fallaste la ley. Pero José Balega hoy dice, si tú tienes favoritismo, también pecaste contra la ley. Está escrito, simplemente estoy repitiendo. Cuando yo violo la ley, yo deshonro la santidad de Dios. Cuando yo violo la ley, yo ignoro la prohibición de Dios. La ley es el reflejo del carácter de Dios. Escúchame, quiero aclarar algo de la ley para que nos vamos. La ley no es un sitio, un lugar, una raya, algo que Dios te dice, no cruce de esta raya. No, esa no es ley. Cuando yo violo la ley, le estoy faltando el respeto al carácter de Dios. No es a la ley, es al Señor de la ley. Cuando yo peco, yo no estoy faltándole a la ley, le estoy faltando al que me dio la ley, al dueño de esa ley, al carácter de esa ley, al Señor de esa ley. Le estoy faltando y deshonrando al Dios Todopoderoso. Santiago lo que está diciendo es que si ustedes cometen adulterio pero matan, violan la ley. Y si ustedes cometen adulterio pero no matan, violan la ley también. Y si ustedes cometen favoritismo, violan la ley. Vamos a leer los últimos 2 versos para terminar. Santiago, el libro de Santiago. Así hablar y así proceder, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Aguanta. Cuando yo cumplo la ley me libera. Cuando yo no cumplo la ley, me ato. Entonces, si usted quiere ser libre verdaderamente, con que Cristo te hizo libre, obedece lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Amemos a nuestro prójimo, pero no tengamos favoritismo.
Y el verso 13, para terminar, dice: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia, ¿qué es lo que hace la misericordia? Cuando alguien no hace misericordia, lamentablemente hay un juicio para esa persona. Las personas del domingo pasado entraron en juicio. Vuélvalo a leer, ¿lo puedo leer otra vez? Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado. ¿Para quién es el juicio? Para el que no muestra misericordia. Pero la misericordia, ¿qué hace la misericordia? Triunfa sobre el juicio. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Santiago culmina de una manera tremenda. Cuando nosotros no perdonamos, Joendri, estamos en una cárcel. Dile al vecino que está a tu lado: cuando tú no perdonas, estás en una cárcel. Estás en una cárcel. Pero cuando tú perdonas, y cumple la ley real, te liberas de esa cárcel. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado: perdóname, hermano. Perdona. Vamos, dile, perdóname, vamos, dile. Amor que me rescató, Que me limpia, que me da vida eterna. Tu sangre abre camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Tómale la mano a la persona que está a tu lado. Vamos a orar. Dile al vecino: vamos a orar para aquellos que no pueden perdonar, para aquellos que les cuesta mostrar misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. En este momento, Señor, levantamos una oración a favor de aquellos que les cuesta perdonar. Mayor es tu gracia, Señor. Su gracia, Señor. Tu gracia es mayor que cualquier pecado. Mis pecados, Señor, son muchos, pero tu gracia me ha perdonado. Oh, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Dile misericordia. Pide misericordia. Oh, pide misericordia. Pide misericordia. Dios no tiene favorito.